Bienvenidos a la 10ª esfera. Hoy abordaremos una de las preguntas más antiguas y fascinantes de la humanidad. ¿Somos libres de elegir nuestro destino o estamos predestinados a cumplir un plan divino? ¿Fue Judas libre de traicionar a Jesús o estaba destinado a hacerlo? ¿Eligió Adolfo Hitler su camino de maldad o fue un instrumento del destino? En esta hora exploraremos estas preguntas desde el punto de vista de la cábala judía, el cristianismo y la filosofía. Analizaremos casos como Judas, Hitler, Napoleón, Julio César e incluso el demonio. Si te apasiona la espiritualidad y la búsqueda de la verdad, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte. Comencemos con la filosofía. Durante siglos, los pensadores han debatido si somos libres o si nuestras acciones están determinadas por fuerzas que no controlamos. Baruch Spinoza, ese filósofo judío holandés del siglo XVII, defendió el determinismo, como bien sabes. En su obra Ética argumenta que todo lo que existe es una manifestación de una única sustancia infinita. A esa sustancia la llama Dios o naturaleza. Todo lo que hacemos, desde ayudar a alguien hasta cometer un acto terrible, está determinado por leyes inmutables. Para Baruch Spinoza, el libre albedrío es una ilusión. Él dice, creemos que elegimos, pero en realidad nuestras acciones son el resultado inevitable de causas previas. Nuestra educación, nuestras emociones, nuestro entorno. En la naturaleza no hay nada contingente, sino que todo está determinado por la necesidad de la naturaleza divina. En el otro extremo está el existencialismo liderado por Jean-Paul Sartre en el siglo XX. Este existencialismo defiende una libertad radical. Sartre decía que estamos condenados a ser libres. No hay un destino predeterminado ni un plan divino. Somos completamente libres de crear nuestro propio significado, incluso en un mundo absurdo. Para Sartre, la idea de la predestinación es una excusa para evitar la responsabilidad de nuestras elecciones. Entre estos dos extremos, hay un punto medio que ofrece un equilibrio: el compatibilismo. Los filósofos como David Hume argumentan que el libre albedrío y el determinismo son compatibles. Somos libres si actuamos según nuestros deseos, aunque esos deseos estén determinados por factores externos. Por ejemplo, si decides ayudar a alguien porque quieres hacerlo, eres libre, aunque tu deseo puede estar influenciado por tu crianza. Estas perspectivas filosóficas nos dan un marco para pensar en el libre albedrío y el destino. Pero, ¿qué dicen las tradiciones espirituales? Vamos a explorar la cábala. En la cábala, el libre albedrío y el destino coexisten en un equilibrio fascinante. La cábala enseña que el alma es una chispa divina, una nisot de la luz infinita del Ein Sof, y desciende al mundo con un propósito, el Tikkun Olam, la reparación del mundo. Isaac Luria, el Ari, uno de los grandes de la cábala del siglo XVI, enfatizó que el libre albedrío es esencial para este propósito. Las almas tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, entre alinear sus acciones con la luz divina o caer en las klipot, las fuerzas de la oscuridad. Sin libre albedrío no habría mérito en el tikkun. El Ari habla del Nekudat Abehiraj, un punto de elección interior que siempre permanece incluso en las peores circunstancias. Sin embargo, el Ari también introduce el Gilgul Neshamot, la reencarnación. Cada alma tiene un tikkun específico que debe cumplir y si no lo logra en una vida, regresa en otra. Esto sugiere un destino. El alma está predestinada a completar su misión, pero como lo haga depende de sus acciones. Abraham Abulafia, un cabalista del siglo XIII,
ofrece una perspectiva más experiencial. En su obra Hayei Aolam Haba dice que el libre albedrío es más evidente en el ámbito espiritual. Aunque las circunstancias externas puedan estar determinadas por el Masal, destino astrológico, siempre puedes elegir conectarte con lo divino a través de la meditación y el estudio. El Zohar lo resume así: el santo bendito sea no desea que el hombre sirva por fuerza, sino por su propia voluntad. Pero también habla de un plan divino que trasciende nuestras elecciones. Como dice el Pirkei Avot, todo está previsto, pero la libertad de elección está dada. Pasemos al cristianismo, donde el libre albedrío y la predestinación también han tenido un debate de siglos. Agustín de Hipona, por ejemplo, en el siglo IV, defendió el libre albedrío en sus primeras obras. En Confesiones dice que Adán y Eva eran libres para elegir entre el bien o el mal, y su pecado fue una decisión libre. Pero después del pecado original, la naturaleza humana quedó corrompida y el libre albedrío se debilitó. Sin la gracia de Dios, no podemos elegir el bien de manera consciente. Más tarde, Agustín de Hipona desarrolló una doctrina de predestinación. En el libro sobre la predestinación de los santos, argumenta que Dios ha predestinado a algunos para la salvación y a otros para la condenación, no por sus méritos, sino por su voluntad soberana. Sin embargo, esto no elimina el libre albedrío. Dios conoce nuestras elecciones y las usa para su plan. Tomás de Aquino en el siglo XIII ofrece un equilibrio en Suma Teológica. Él define el libre albedrío como la capacidad de elegir basándonos en la razón y la voluntad, pero también dice que Dios es la primera causa de todo y su providencia ordena todas las cosas hacia un fin. Dios mueve nuestra voluntad de manera que actuemos libremente, no por coerción. Otros teólogos tienen visiones más extremas. Orígenes en el siglo III enfatizó el libre albedrío diciendo que incluso los ángeles y los demonios tienen libertad para elegir. Juan Calvino en el siglo XVI defiende la predestinación de una forma estricta y dice que Dios ha elegido a las personas que se salvarán y a los condenados desde el principio de los tiempos, y nuestras acciones son parte de ese decreto. Apliquemos estas ideas que hemos visto a algunos casos específicos. Empecemos con Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Desde el cristianismo, los evangelios muestran que Jesús predijo la traición de Judas cuando dijo en la última cena: uno de ustedes me traicionará. Esto sugiere predestinación. Judas debía cumplir las escrituras. Pero también dice que Satanás entró en Judas, lo que implica que Judas se abrió hacia esa influencia por su propia voluntad. Agustín de Hipona diría que Judas fue libre de elegir, pero Dios usó su elección para la redención. Tomás de Aquino coincide. Judas tuvo libre albedrío, pero su traición encajó en el plan divino. Desde la Cábala Luria diría que Judas tenía un tikkun relacionado con la redención de la humanidad. Su traición fue una elección libre, pero necesaria para el plan cósmico. Si no rectificó, su alma podría haber regresado en otra vida para completar su tikkun. Estas afirmaciones son hipotéticas. Esto no lo dijeron los pensadores realmente. Ahora miremos el caso de Adolfo Hitler. Desde la filosofía, Spinoza diría que Hitler no tuvo libre albedrío, que sus acciones fueron el resultado inevitable de causas históricas y personales. Pero desde la Cábala y el cristianismo, Hitler fue plenamente libre y responsable. El Ari lo vería como un agente de las Klipot, eligiendo el mal. Agustín de Hipona y Tomás de Aquino dirían que su maldad refleja el pecado humano, pero Dios permitió ese mal para un bien mayor, como las
Haplei Mashiach, contracciones del Mesías que preceden la redención. Pasemos a Napoleón y Julio César, dos conquistadores que transformaron el mundo. Ambos tomaron decisiones conscientes. César cruzó el Rubicón desatando una guerra civil. Napoleón se proclamó emperador. Desde la filosofía, Sartre diría que fueron libres de crear su propio destino. Desde la Cábala, Abulafia diría que tuvieron la libertad de elegir su conexión espiritual, mientras que el Ari vería sus conquistas como parte de un tikkun que transformó el mundo. En el cristianismo, Aquino diría que sus acciones encajaron en la providencia divina. El Imperio Romano de César facilitó la difusión del cristianismo y el Código Napoleónico trajo cambios legales que persisten hasta hoy. Fueron libres, pero sus elecciones sirvieron a un plan mayor. Finalmente miremos el demonio. En el cristianismo, Satanás era un ángel que se rebeló por orgullo. Una elección libre según Orígenes y Agustín de Hipona. Pero una vez eligió el mal, su rol como adversario está predestinado: tentar a los humanos y ser derrotado al final, según lo dice Apocalipsis. En la Cábala, el Sitra Achra no tiene libre albedrío. Es una fuerza creada por Dios para probar las almas, un subproducto del Simsun. Entonces, ¿somos libres o predestinados? La respuesta depende de la perspectiva. La filosofía nos ofrece un espectro desde el determinismo de Spinoza, que niega el libre albedrío, hasta la libertad radical de Sartre, que nos hace plenamente responsable. El compatibilismo de Hume busca un equilibrio. Somos libres dentro de un marco determinado. La Cábala y el cristianismo también encuentran un equilibrio. Luria y Abulafia enfatizan el libre albedrío como esencial para el tikkun, pero reconocen un plan divino que enmarca nuestras elecciones. Agustín de Hipona y Tomás de Aquino dicen que somos libres, pero nuestras elecciones encajan en la providencia divina. En los casos de Judas, Hitler, Napoleón, Julio César y el demonio, vemos este equilibrio. Todos, excepto el demonio en la Cábala, fueron libres de elegir, pero sus elecciones sirvieron a un propósito mayor, como dice el Pirkei Avot. Todo está previsto, pero la libertad de elección está dada. Hemos explorado el libre albedrío y el destino desde la filosofía, la Cábala y el cristianismo. Eres libre de elegir tus acciones, pero esas elecciones encajan en un plan cósmico que trasciende tu comprensión. Cada decisión que tomas, grande o pequeña, es un paso en tu tikkun, un reflejo de tu chispa divina. ¿Qué opinas? ¿Crees que Judas o Hitler fueron predestinados o ellos eligieron su camino? ¿Sientes que tu vida está guiada por un destino